Vamos a hablar sobre los conflictos laborales, que muchas veces tienen que ver, ¿sabe qué? Con las creencias, los valores, la personalidad. Cada quien tiene una personalidad única y entonces hay que lidiar con todo esto. Yo no sé mucho de esto, confieso, voy a aprender bastante. Ni de crearlo ni de resolverlo. No me gustan los conflictos para nada. A mí me gusta estar en paz con mis compañeros de trabajo. Puede haber diferencia por lo que dije, por alguna cosa u otra, pero lo que haya diferencia no significa que haya de que enemistad ni nada de eso. Entonces vamos a conversar, señores, con Paola Félix, abogado. Ella trabaja en mediación y resolución alternativa de conflictos. Bienvenida a Viva la Mañana. Gracias. Un aplauso para ustedes que están aquí fajados todos los días educando al pueblo. Y gracias. Es una tarea muy loable, así que gracias por este espacio. Y más usted que viene hoy a ayudarnos muchísimo aquí. Bueno, usted es nuestra maestra ahora. ¿Cómo usted define lo que son los conflictos laborales desde el punto de vista de que usted es abogado y ha estudiado esta parte? Sí, claro que sí. Bueno, en calidad de mediadora, como le dije que venía, porque el tema de que a veces los abogados son muy, colegas, perdónenme, pero son bastante agresivos, ¿no? A veces tienen esa fama de ser buscapleitos, de querer hacer las cosas por la mala, sí o sí. Y por eso yo quise ser mediadora, porque eso me permite ver el conflicto desde otra perspectiva, que es la perspectiva de la transformación positiva de los conflictos, donde nosotros tratamos de no ir a tribunales, de no litigar y de resolver los conflictos en una mesa como esta, en una mesa de diálogo. O sea que desde ahí partimos para definir el conflicto como una divergencia entre dos o más personas que perciben que sus intereses y sus necesidades o sus objetivos son contrapuestos y que por lo tanto no pueden ser alcanzados de manera simultánea. O sea que usted es una conciliadora. Correcto, pero es importante definir la mediación y la conciliación para que veamos la diferencia. La mediación es un método alternativo de resolución de conflictos en el que un tercero neutral e imparcial asiste a las partes en conflicto a través del diálogo y la comunicación a resolver sus diferencias si ellas así lo desean resolver. Es un proceso voluntario, es un proceso confidencial. El mediador funge como una persona neutral e imparcial, es decir, no puede irse a favor de una parte ni de la otra, sirve en el justo medio a todas las partes en conflicto. Y que ayuda a que estas partes de ellas mismas nazcan las soluciones para resolver sus diferencias. O sea que son soluciones a medida. No es como el juez que te impone cuál es la solución, ni el árbitro que en el ámbito privado también te dice cuál es la solución. El mediador ayuda a las partes a que ellas mismas, haciendo una lluvia de ideas, traten de ver cuáles son todas las opciones que se pueden generar y elegir la mejor o la más viable. La diferencia de la mediación con la conciliación es que el conciliador está facultado para ofrecer soluciones, está facultado para aportar soluciones que él considera idóneas. O sea que en este caso, como mediadora, yo no ofrezco las soluciones como lo hace el conciliador, sino que me abstengo y ayudo a las partes a que ellas mismas las puedan generar. ¿Ese nicho es una especialidad en la carrera? Sí, realmente la mediación es una carrera bastante, digamos que ecléctica, porque se nutre de la antropología, de la psicología, de la sociología, del derecho, es decir, es como muy mixta. Y de hecho para la mediación no es exclusiva del abogado, de hecho hay psicólogos que son mediadores, hay educadores que son mediadores, es decir, hay hasta arquitectos, ingenieros, es decir, el mundo de la mediación está abierto para cualquier rama. Religiosos pero sí, también. Es correcto, pero sí es una especialización, se estudia, porque aquí se suele mucho decir, yo soy mediador, yo he mediado. No, usted ha ayudado, usted ha intentado que la gente salga de una situación, pero la mediación tiene múltiples técnicas y conocimientos muy profundos que hay que tener para uno poderla realizar de manera correcta. Sobre todo los temas psicológicos, porque la gente que media y eso tiene que también saber mucho sobre lo que es la empatía del ser humano, el respeto del otro, lo que es esas emociones también, saber cómo tú la vas a canalizar, cómo la vas a manejar, cómo la vas a manejar. Empieza a llorar en la mesa de mediación, cuando alguien se pone agresivo, es decir, hay muchas circunstancias que se dan en la mesa de mediación que si uno no tiene el conocimiento profundo, lo que hace es profundizar más las heridas y dañar más la relación. Y la idea de la mediación es que la gente salga mejor que como entró. Sí. ¿Qué tan importante es tener una figura
que pueda ser mediador, ¿verdad?, para los conflictos en una empresa, porque hemos tenido empresas en donde se han dado conflictos que han llegado incluso a los tribunales, claro, y eso. Sí. Probablemente, quizá digo yo, porque no se trató bien dentro. Correcto. Mira, el curso natural en el mundo competitivo en que vivimos de los conflictos es nos vemos en los tribunales. Sí. Y eso para los vecinos, para las parejas, para las familias, para el trabajo, como que todo desemboca en los tribunales. Porque es la sociedad que nos ha ido un poco enseñando a que esa es la única vía. Como que ese es el cuco. Ajá. Ese es el cuco y ese es el camino. La gente no se imagina que hay como un camino intermedio que es la mediación. Sí. Y la mediación es muy importante porque yéndonos, por ejemplo, al ámbito social, que vemos tragedias a diario en los periódicos como estos, de vecinos o de familiares que se entraron a tiros por algo que era sencillo. Lamentablemente la gente no acude a la instancia de la mediación para resolver sencilleces. Y tampoco se va a la instancia judicial porque todavía no tienen cabida en el ámbito judicial. Pongamos, por ejemplo, el caso de dos vecinos que están teniendo una disputa por los ladridos de un perro. ¿Qué espacio tiene eso qué cabida tiene eso en un espacio judicial? No la tiene. Jurídica. Ahora, lo que sí tiene cabida es el hecho de sangre cuando el vecino le da el tiro al otro por el perro. Sí. Entonces, si usted se fija, la mediación lo que viene es a contener, a dar contención a esos conflictos que en apariencia son sencillos y que no son judicializables, para que no tenga ni que llegar a juicio ni que usted llegara a la cárcel. Y en el mismo ámbito empresarial sucede lo mismo. Lo único que en la empresa, más que hechos de sangre, lo que hay es que tú tienes que despedir al colaborador, salir de un talento que te costó años formar, que tú valoras, o que se te dañe tu reputación porque un talento de la empresa sale y encima habla mal de ti. Y ya como empresa tú vas perdiendo. La mediación llega a tiempo para que esos conflictos se puedan resolver en la mesa de negociación, conservar el talento, conservar tu reputación como empresa, no tener que incurrir en costos económicos del tema de pagar abogados, pero tampoco en un costo que es el costo de oportunidad, que es lo que tú hubieras hecho como empresa con ese dinero para producir, que ahora lo estás empleando en pagar temas judiciales. Eso cae, eso como que caen esos temas que no están sustentados en la codificación legal, en ese tipo de programas que vemos, por ejemplo, que televisan incluso, de cortes que están especializadas para dirimir casos que son así cotidianos y eso, que no tienen como un asidero como el que mencionaste acerca de los vecinos, ¿verdad? Exacto, son conflictos que tú dices, bueno, no están a veces tan palpables en la legislación, pero lo que sí nuestras legislaciones tienen abiertas la oportunidad de la mediación y la conciliación en múltiples leyes nuestras, inclusive en el mismo Código Procesal Penal se habla de la conciliación y de la mediación. O sea que está la posibilidad del pueblo dominicano de hacer uso de este tipo de espacios de diálogo para resolver cualquier tipo de conflicto. Entonces, Paola, ahí radica la importancia de tener en recursos humanos de X empresa un mediador, ¿verdad? Correcto. Para así apagar el fuego. Mira, que suele arder. Hay dos opciones. Las empresas tienen la opción de tener un mediador interno, que dedicar sus recursos a una persona que solo se dedique a resolver conflictos en el día a día, y también tienen la opción que es la más recomendable, que es la de tener una persona externa, como una especie de consultor o de iguala, que en este caso es lo que yo hago, de servir de tercera neutral e imparcial, pero externa a la empresa. Claro. Lo cual le da la ventaja a los colaboradores. Más objetiva. Ajá, correcto. Así es. Soy percibida como más imparcial y más neutral que una persona que tú la ves todos los días, luego te tienes que sentar, mira Paola, fulano y yo tenemos una situación, pero tú vas un poquito con temor porque sabes que el fulano es más amigo de Paola que yo. Y se ve ahí como juez y parte a la vez. Correcto. Entonces, usted, Paola, ¿tú nos puedes poner ejemplos de casos que tú has tratado así, de conflictos laborales y la manera como se ha podido solucionar a través de lo que tú hablas de la conciliación? De la mediación. De la mediación, sí, claro que sí. Mire, le pongo un ejemplo muy reciente de una empresa de manufactura que tenía dos colaboradores del ámbito eran obreros, digamos, de la línea de producción. Y habían tenido un conflicto interpersonal que implicaba un tema de amenazas, un tema de
de mala relación, de cero comunicación, o sea, ya la relación estaba totalmente rota, había un tema de una pareja, de uno de ellos, que sí, bueno, un tema un poco complejo que ya por el tiempo que tenemos tal vez no me da la oportunidad de resolverlo, y ya la presidenta de la empresa, como eran 2 talentos muy valiosos para ella, lo que ella optó fue por utilizarme a mí como mediadora como última alternativa, antes de despedirlos, que no quería, porque eran personas muy valiosas para ella. Lo que hicimos fue una reunión de premediación. El proceso de mediación sigue así, una premediación con uno de ellos, luego una premediación con otro de ellos. Es decir, yo tengo una reunión privada con cada una de las partes, porque hay elementos de mediabilidad y conciliabilidad que yo tengo que valorar previo a verlos cara a cara, que se encuentren conmigo en un escenario de mediación. Si yo entiendo que están los factores de mediabilidad y conciliabilidad a la mano, es decir, ellos están en el deseo de participar, ellos reconocen las bondades de la mediación que yo les he explicado, ya no tienen ningún tipo de dudas, no hay ningún tipo de violencia activa, no hay ningún tipo de coerción, se sienten en la libertad de participar, no se sienten obligados, es decir, hay una serie de puntos, muchos, que yo tengo que evaluar. Luego de haber hablado con los 2, estaban las condiciones, nos reunimos los 3, esas reuniones de premediación tienen cerca de media hora, 45 minutos, luego una mediación que duró aproximadamente hora y media, donde básicamente uno les pide que den su punto de vista de lo acontecido, cómo han vivido la situación, cómo se sienten, cómo era su relación antes de lo acontecido, una serie de preguntas, un diálogo que se va desarrollando, y según uno va viendo, ¿verdad?, cómo se va encaminando la mediación, pues ahí generamos una lluvia de ideas para ver alternativas de cómo ellos a partir de ahora, como ellos querían trabajar su relación a futuro, se tenían que ver la cara en el trabajo. Llegamos a acuerdos escritos que luego de ahí yo validé 15 y 30 días después, los fui a ver 2 veces, a los 15 días, un seguimiento a esos acuerdos que ellos se llevan por escrito, solo ellos, no son acuerdos a los que la empresa tiene acceso, y yo tampoco me quedo con copia de esos acuerdos, sino que es algo tan confidencial que solo ellos tienen en sus manos que han acordado. Eso es muy ético. Es importante. Es la ética completamente está ahí. Es muy importante, Paula, porque si se pierde la confianza, se cae todo. Sí, porque entonces, fíjate que siempre hablamos de que nuestra segunda familia son los compañeros de trabajo, pues pasamos más tiempo con ellos. Claro. Entonces, es normal que haya alguna fricción entre uno y otro, pero que es importante es tu papel. Diría yo, en cada una de las empresas debe haber una Paola, porque sí, Paola debería de ir a cada una de las empresas. También debe ir a las empresas, porque de verdad ahí influye mucho la productividad del empleado, el sentirse, porque es difícil no querer levantarte e ir a laborar, y entonces eso tiene que ver mucho con la parte psicológica del empleado y saber que hay alguien, porque a veces tenemos el problema, pero no sabemos a quién nos vamos a dirigir porque no tenemos esa confianza. No tienen ese, porque no, y a eso voy, qué bueno que haces mención de eso, porque mi misión es que las empresas puedan entender que es importante crear espacios de diálogo seguro, en el que los colaboradores puedan sentir que entran, que no están siendo observados por la gerencia ni por recursos humanos, porque seamos honestos, el recurso humano te entra pero también te saca. Claro. Entonces, si tú tienes un conflicto, como usted decía bien al inicio, de valores, conflictos de creencias, William Moore habla de 5 grandes ejes: creencias, valores, intereses y la personalidad de cada quien también. Correcto, cosas que tú dices, yo no quiero que recursos humanos lo sepa, pero tengo un conflicto con Maciel y yo quiero resolverlo. Sí, exacto. Entonces entras a ese espacio de diálogo. Yo quisiera, y esa es mi aspiración, que todas las empresas valoren esto como una gran herramienta, y que puedan decir a los colaboradores, mira, hay un espacio que si tú avisas con un día de antelación, puede venir una persona a ayudarles a ustedes a resolver. Sí, porque se despiden muchas personas importantes de la empresa, o sea, que como dijiste del caso que hablabas, que son importantes para la empresa, pero ellos muchas veces desisten, prefieren despedirlo que llegar a acuerdos. O el empleado irse y pierden su salud. Hay estadísticas que hablan de que cuando hay conflictos en la empresa,
los colaboradores lo sienten, obviamente, y la salud Mengua, tú puedes que tener sí. bajas por salud de hasta un 30%. Así es. Mira, psicológicamente eso incide muchísimo porque dejé 20 años perdido en esa empresa. Un ejemplo, pues mira, me maltrataron, no hubo un diálogo, no hubo una conciliación, no hubo una mediación. No hubo un espacio. Es terrible, no hubo un espacio de concertación, de hablar, de nada. O sea que tu triángulo de acción viene siendo el Ministerio de Trabajo, el MAP y la institución. No, Viene siendo un ámbito. porque esto es un servicio totalmente privado. No tiene nada que ver con lo público. Pero de alguna manera hay que te sirve de fuente de información. No, claro, sí. de fuente de información, pero al final en la mediación lo que se busca es que las partes tengan la voluntad de resolver el conflicto y de mirar hacia el futuro. Así es. No es un tema tan legal, tan estructurado. La mediación es mucho más informal. El compañero quiere preguntar. Quiere una pregunta. Sí, licenciada, veo que usted... Paola. Sí. Hace mucho énfasis en llamar la atención de las empresas para utilizar este tipo de servicio. Quería saber qué tipo de estructura se puede llamar, por qué vía, no hacia usted, sino cómo se conoce este tipo de servicios, ¿sí? Servicios de mediación, servicios de a dónde acudir, es decir, cómo está eso evolucionando en la República Dominicana. Mira, en el ámbito, te voy a decir, hay varios espacios donde las personas pueden ir a pedir ayuda, y de hecho espacios donde personas, digamos, de escasos recursos materiales, personas en estado de vulnerabilidad, como las casas de justicia, pueden ir. No sé si ustedes han escuchado las casas comunitarias de justicia. No la había escuchado. Bueno, claro, las casas comunitarias de justicia empezaron como un proyecto de la USAID, financiado por la USAID, y están en Santo Domingo, en distintos lugares, están en Las Caobas, están en creo que los Guandules, en La Vega, en Jarabacoa, es decir, hay casas comunitarias de justicia cerca de 11 o 12 a nivel nacional, y hay mediadoras y mediadores que conozco. Eso no tiene que ver con el juzgado de paz, nada de eso. No tiene que ver con el juzgado de paz. Realmente ellos son, la mayoría son mediadores que están en el Poder Judicial y que prestan servicio a esas casas comunitarias de justicia. Por ejemplo, está también la Cámara de Comercio. En la Cámara de Comercio hay un espacio, pero ellos más que nada se dedican al tema del arbitraje, arbitraje comercial. Cuando hay conflictos entre empresas, hay una lista de árbitros, las empresas deciden cuál de esos árbitros, dependiendo de su especialidad, le conviene, y ese árbitro funge como un juez privado que ayuda a decidir cuál de las dos empresas tiene razón y qué es lo que hay que hacer. Ahí era que quería llegar, que usted no está planteando un nuevo paradigma, un nuevo servicio, sí. Es una nueva idea, porque no hay como un lugar bien claro promocionado, como de aquí vamos a dar este paso. Claro, bueno, ahora está Plural, que es mi empresa. Precisamente, Paola, en esta parte háblanos un poquito ya de las recomendaciones finales y nos da los contactos por si necesitamos tus servicios. Con gusto. Mira, yo ofrezco un servicio mixto en el que también capacito a los colaboradores para que aprendan a resolver conflictos. Qué bien. Y de hecho soy facilitadora asidua de la Escuela Nacional de Migración y de otras entidades, tanto públicas como privadas, para entrenar a su personal a que en el día a día, cuando hay conflictos, ¿qué hacer? Yo pienso que las empresas deben empezar por ahí, por capacitar a sus equipos de trabajo. Me equivoqué. El primer paso es reconocer que el conflicto lo vamos a tener hasta el día que nos vayamos a morir. Y que no es malo. Nosotros tenemos una perspectiva positiva del conflicto, de que de ese conflicto pueden nacer múltiples soluciones y una relación fortalecida si se trabaja bien. Ese es el primer paso, reconocer que aquí hay conflictos, no tiremos el polvo debajo de la alfombra, como dicen los americanos, seamos honestos, reconozcamos eso y en base a eso capacitemos al personal por un lado, y cuando hay conflictos que ellos no pueden manejar por sí mismos, entonces acudir a la instancia de la mediación. Y bueno, en relación a las recomendaciones, eso es lo que le puedo decir. Reconocer que el conflicto no es malo, que pueden salir cosas buenas. Capacitar y mediación. Y mi contacto, bueno, mi teléfono personal, 809-995-5188, y mi página web es www.mediacion.org.
Qué bueno, mira. Y centroplural.org, que los lleva al mismo lugar. Explica muy bien. Sí, Eres muy buena mediadora, seguro que sí. Y amo enseñar. Lo primero que soy es docente. No me lo imaginé eso. Excelente. Pues, gracias a Paola Félix, señores, hablando de este tema, mediación y resolución alternativa de conflictos laborales. Así que contáctenla para que tengan sus servicios. Y llegamos, señores, al final de este programa del día de hoy, agradeciéndole a todos nuestros... Sin mediación y sin conflicto. Así es. Si lo hay, aquí estoy yo. Pues le agradecemos el haber estado con nosotros. Mañana usted vuelve y conecta a las 9 con... ¡Viva la mañana!